Hola, muy buenas noches. Estamos reunidos en esta noche bogotana para concluir con este ciclo de charlas. Esta es la número 5, en donde nos vamos a centrar en la poesía afro. Este ciclo se ha llamado Libros para escuchar, canciones para leer y con esta programación, junto con Lado Sur, pues recibimos la beca para la programación artística en librerías independientes que otorgó IDARTES en el 2020. Entonces ya vamos a concluir y estamos absolutamente contentos de esta noche girar en torno a la literatura afrocolombiana, a la poesía. Tenemos una invitada de lujo y esperamos que esta noche resulte tan amable, tan cálida y tan memorable como han sido las otras. Hoy estamos entonces con Dayana Zapata Flores. Ella es poeta afrocolombiana. Bienvenida, Dayana. Y bienvenido, Cris, nuevamente. Bueno, pues antes de darle paso a Dayana, quisiera como presentar a esta amiga y poeta que nació en Raspadura, Chocó, es licenciada en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica del Chocó. Además, es maestra en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo. Sus textos han sido publicados en el Maletín de Relatos Pacíficos, el proyecto de OIM-IPA, para provocar la creación de las voces en algunas regiones del país, y la compilación Cuerpos, 20 formas de habitar el mundo, una publicación que creo que es del 2019-2018 de Planeta. Y bueno, hola Dayo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Alegría de volver a hablar contigo, así sea a través de estas pantallas. Hola, buenas noches a todos y todas las personas que están ahí conectados y conectadas. La verdad, muy contenta de estar en este espacio y poder hablar de lo que hago, de lo que me gusta, de lo que exploro, de lo que he venido trabajando. Entonces, darle pues las gracias a Ana y darle también las gracias a Cris. Espero que este sea un espacio amable, donde aprendamos mucho y también aprendamos de las personas que se van a conectar con nosotros. En esta noche, además, quiero adelantar, pues antes de que entremos en materia, que con todos estos textos de los que vamos a hablar hoy, pues también vamos a hablar de algunos poemas del poemario inédito por ahora de Dayana, Manchas en la piel. Pero esto va a ser como el cierre, no nos vamos a apresurar, así que Anita, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, en los últimos años, grupos emergentes de hip hop y del pop han dialogado con la poesía de Candelario Obeso y va a ser el primer autor del que vamos a hablar esta noche. A partir de la música de este poeta han creado canciones en las que la poesía abandona la página impresa y abraza esa otra prosodia, la de la canción. Basados en esta experiencia, orquestaremos en vivo poemas de Obeso, así como de Elías Martán Góngota y de Mari Grueso Romero. Y por supuesto, de Dayana Zapata Flores, con quien estaremos hablando entre canción y canción. Bueno, pues este sí es ahora un bienvenido Dayo y bienvenido Candelario Obeso, a quien tuvimos, yo no confieso, yo tuve la oportunidad de leerlo pues como por primera vez para este ciclo. Para mí fue como totalmente nuevo, fue una revolución porque digamos que es una suerte de clásico. De hecho, el Ministerio de Cultura acaba de sacar una versión. Anita es por ahí de las únicas que lo tiene impreso, y yo tengo el PDF. Pero es un clásico que sigue de alguna manera siendo contrahegemónico, ¿no? Es un clásico que sigue vivo, que para leerlo, digamos, hay que acercarse con ciertas instrucciones de uso, y que tiene, digamos, una potencia en su lenguaje tremendo. Y yo quería preguntarte, Dayo, si te acuerdas la primera vez que supiste o leíste o te relacionaste, digamos, con Candelario Beso. Bueno, yo pienso que hay distintas maneras de llegar a la literatura. Hay siempre como un contexto histórico, que le obliga a uno desde ciertos lugares a investigar, a consultar, a darse cuenta, o también uno va descubriendo los poetas. Entonces, digamos que Candelario Beso, yo recuerdo que fue mencionado desde la universidad.
en el Chocó. La universidad la hice en la Universidad Tecnológica del Chocó, y al ser prácticamente el primer representante de la literatura negra en Colombia, entonces se ha hablado siempre desde él. Ok. Y bueno, básicamente de toda la obra que él tiene, porque estábamos viendo pues que Candelario Beso además fue traductor, ¿no? Y traductor de Shakespeare, de Byron, fue un tipo además como atravesado un poco por el romanticismo, pero empezamos con una obra que es la que la que se reeditó, digamos, recientemente, la que sigue como causándonos toda esa admiración, que es Cantos Populares de mi Tierra, que tiene un cuento además bellísimo, y es que la primera parte del texto son como unas instrucciones, ¿no? Unas instrucciones en las que nos da una guía porque básicamente lo que hace el autor es como mimetizar o poner en la página un acento, el acento del boga, el acento de las personas que navegan por el río Magdalena del siglo XIX. Entonces, para mimetizar y que no nos perdamos, dice, bueno, der es igual a del, y empieza a poner un montón como de instrucciones para ese viaje sonoro, ¿no? Pues es que a mí me parece muy interesante Candelario Obeso, por donde lo miremos, porque pues imagínate, nació en 1849, hijo natural de un abogado y de una humildísima lavandera. No tuvo en sus manos los mejores recursos ni la tuvo nada fácil, como hablábamos antes de empezar este conversatorio de hoy. Entonces, llegar a escribir esta obra de tales dimensiones, a convertirse en el pionero de la literatura o por lo menos de la poesía afrocolombiana, pues realmente es muy meritorio que haga que estemos hoy hablando de él todavía. Y sí, con lo que tú dices, por ejemplo, cuando se hizo esta edición de Cantos de mi Tierra, que hizo el Ministerio de Cultura, tuvimos que ir a algunas ediciones que se habían publicado en años anteriores, porque hubo un momento donde también el ministerio hizo una recopilación de la literatura afro, y especialmente lo de Candelario Beso es una obra bilingüe. Entonces, en una página está la traducción en español y en la otra, pues como la escribió naturalmente. Realmente se puede hacer no diría que son transparentes las dos lenguas, pero por supuesto que se nota la influencia y pues cuál era su lengua materna. No fue fácil, sobre todo para los correctores de estilo tercos, que Claro. querían corregir muchísimo más de lo que debían, pero la riqueza de cada uno de los poemas, su sinceridad, su rescate a la cultura, realmente es una joya. Para mí ha sido una fortuna haber podido leer la obra de Candelario. No sé cómo ha llegado a ti, Candelario, Dayana, qué ves en su poesía, qué temas de notas, qué rescatas de él. Bueno, yo siento que al pensar en Candelario Obeso se piensa obligatoriamente en ese primer hombre que llevó a la poesía escrita el habla popular de la gente, no solamente los bogas, sino también de la gente en los territorios, algo que no era ajeno, no era solo del Magdalena, porque si leemos a Candelario Obeso y miramos estas letras, ahí vamos a sentir también al Pacífico colombiano. Ahí vamos a sentir también al Chocó, vamos a sentir también a Guapi. Antes de Candelario Beso, ya otros autores que no eran autores ni negros ni afrocolombianos eh, no, escribieron poesía basándose en el habla popular de la gente. Opresión, supresión de fonemas, adición, mejor dicho. Pero la diferencia con Candelario Beso es que él viene a hacerlo ahora desde la raíz, desde el alma. Él no viene a hacerlo de una manera despectiva, ni burlona, ni mirando a esos bogas del Magdalena como hombres que necesitaban ser civilizados, sino como hombres humanos, que tenían una cultura,
que tenían una visión de mundo, que tenían una manera de vivir. Entonces, para mí esa es una de las cosas más importantes, y eso que hizo Candelario Obeso en su obra, lo hizo Elías Martán Góngora, lo hizo Miguel A. Caicedo, lo hizo Jorge Artel. O sea, eso que hizo Candelario está en La María, en unos versos que se dedican en la obra El Boga. Entonces es una cosa que trasciende. Y a mí me gusta pensar, por último aquí, que antes de Candelario Obeso, por supuesto que tuvo que haber mucha gente escribiendo. Claro. Tuvo que haber gente escribiendo poesía. Simplemente que Candelario se va a Bogotá, lucha por poder meterse en el círculo literario y logra poner en una página esta poesía. No Claro. la tuvo fácil, pero lo logró. Claro, y hay también ahí, claro, por supuesto, digamos, había precursores, Luis Gama en Brasil, Juan Francisco Manzano en Cuba, me imagino que en la misma región también había, es decir, nosotros probablemente todavía con esa fuerza del romanticismo nos imaginamos al genio que de la nada dice, hey, esto se me ocurrió, y nunca nada viene pues de la nada, ¿no? Y hay algo muy bonito ahí en esa idea que plantas, Dallito, y es que dentro de Cantos Populares de mi Tierra hay dedicatorias, digamos, a figuras prominentes, pues como del escenario como político y cultural. Recordemos que además en esa época la gramática era muy importante en los políticos porque el lenguaje era la forma en la que uno unificaba un pueblo, ¿no? Entonces, es decir, no estaban, digamos, como no había tantas herramientas como ahora, pues, que está todo el audiovisual, es decir, el lenguaje escrito era muy importante y por eso había una cercanía entre la gramática y la política. Por eso lo que va a hacer Candelario es que en alguno de los análisis por ahí que me leí, que yo soy malísimo para recordar el nombre y pido disculpas de antemano, pero decía que de alguna manera es como contrahegemónico, pero también tiene ese viso negociante en el que está tratando de poner digamos, como en esta Colombia, digamos, como central, y bueno, ya este es un rollo político, tratar como de poner también en las páginas de esta Colombia un poco más central, como esos cantos populares, ¿no? A mí me parece que su esfuerzo, disculpa, que su esfuerzo, como decía Dayana, o fue realmente inmenso, fue una batalla titánica y que incluso él lo plasma en sus poemas, no solamente habla de la cultura, de la historia, del paisaje, sino también de esos esfuerzos que tiene. Por ejemplo, yo encontré acá un párrafo que dice, intacto el corazón, el alma pura, henchida de ternura y de ilusiones cándidas repleta, abandoné el hogar, me lancé al mundo y un niño podibundo luché con sus injurias como atleta. Y sigue y cuenta del hambre, vestido con harapos, todo lo que sufrí. Y esa es una diferencia que marca por qué él es quien finalmente sobresale, o finalmente no, quien empieza a sobresalir y empieza a construir como esta visibilidad para la literatura afrocolombiana. Yo tengo un tema ahí, Dallito, que estaba pensando, tú me dirás, si es como pensaba también un poco en José Asunción Silva y en el suicidio, ¿no? Porque en esto digamos, de Candelario Obeso, pues hay también un final muy temprano, marcado un poco como por la desgracia, es decir, está involucrada también, como en el caso de José Asunción Silva, la pistola y el pecho, pero queda ahí un poco como en el aire si esto fue como un accidente o si fue como algo que de verdad ocurrió, ¿no? Como que de verdad trató como de suicidarse, pues, y pues lo logró con éxito. Pues yo siento, bueno, ahí yo siento dos cosas. Y también en alguna parte leí que había algo ahí con el amor, ¿no? Que hubo una Sí, mujer a la que pretendía, que quería estar con ella y no podía. Yo siento que por un lado está la cuestión económica, digamos, aunque él pudo acceder a estudiar y fue a Bogotá y demás, digamos, la situación económica siempre fue difícil. Por el otro lado está la situación económica, la situación amorosa, y pasa lo que ha pasado y que asusta y que ha pasado con muchos poetas a través de la historia, ¿cierto? Es como se suicidar, eh, o sucedió otra cosa, pero sí siento que fue una pérdida realmente muy temprana.
creo que hizo un camino maravilloso, pero que se fue muy rápido, porque pudo continuar construyendo otras cosas. Y quiero resaltar, Cris, y leí y me llamaba mucho la atención, que además de este poemario de Candelario Beso, hay muchos otros poemas y también hay prosa Claro. y también hay artículos, ¿cierto? Que no son fáciles de conseguir. Entonces, ahí al final también hablan de que como que este poemario para él, si bien lo pone como en una cúspide y lo lanza, también termina siendo en algo que lo condena, porque ahí se habla de la exotización de lo negro. Entonces, Candelario Beso habla del boga, pero es que Candelario Beso habló de muchísimas otras más cosas y también escribió de muchísimas más otras más cosas. Incluso ahí en Cantos Populares de mi tierra hay un tema ahí con la política regional, hay un tema ahí también con el amor, hay un tema por supuesto con la tierra, con la geografía, con cierto como costumbrismo si se quiere, ¿no? Así que bueno, yo les propongo un ejercicio y es, Anita nos leyó un párrafo ahorita, pero nos leyó la traducción al rolo. Porque la otra además es muy difícil de leer, pero hicimos un pequeño ejercicio con Dayo y es que leímos en vivo Canción del Boga Ausente y lo musicalizamos con un guitarrista haitiano también, afroamericano, que se llama Amos Colanges. Pues por supuesto la versión es mía y no es la mejor, pero va con todo cariño, ahí va. Canción del Boga Ausente, Candelario Obeso. Qué triste que está la noche que triste está. No hay en el cielo una estrella, rema, rema. La negra, mi arma mía, mientras yo brego en la mar, bañaro en suro por ella, ¿qué hará, qué hará? Tarde, por su sambo amado, doriente suspirará, o tarde, ni me recuerda, llorá, llorá. Las hembras son como toro, Loreta tierra es gracia. Con arte se saca el pez del mar. Con arte se abranda el hierro, cero malamapana. Con tanta y firme las penas, no hay más, no hay más. Qué oscura que está la noche, qué oscura está. Así de oscura es la ausencia, boga, boga. Bien, y esa fue la canción del Boga Ausente. Por favor, si tienen el chance por ahí, leamos mucho más a Candelario Beso. Hay mucho más allá de los cantos populares de mi tierra. Hay prosa, hay traducción, hay romanticismo y hay un montón de cosas que todavía están esperando ahí como a ser rescatadas. Como estamos en un viaje además por tiempos y por diferentes lugares, más adelante vamos a volver al Guapi, pero todavía no es tiempo. Vamos a viajar un siglo o casi un siglo adelante, pues vamos a viajar al siglo XX, donde está Elías Martán Góngora, con otra obra que también seguramente, digamos, un poco como porque hacemos un pequeño viaje con pinceladas, pues escogemos algo que es muy representativo de él, que son los Evangelios del Hombre y del Paisaje, publicado en 1994, una mirada además que está, digamos, como enmarcado un poco como entre la geografía, pero también el diálogo con Occidente, con la influencia española y con el siglo del oro español. Y bueno, quiero preguntarte, Dayito, de nuevo, como impresiones estéticas, poéticas que tengas de Elías Martán. Bueno, digamos que los poetas... Alguien por ahí comentaba, veía que dijo que Candelario Beso era de Monpós, claro, era de Monpós, y cuando mencioné otros artistas, otros poetas del Pacífico, era para hacer una comparación, pero sí, Monpós. Elías Martán Góngora, digamos que yo llego a Elías por curiosidad y me encuentro con que fue un gran poeta. Digamos que un hombre muy intelectual que estuvo también mezclado en cuestiones políticas, digamos, no solamente fue la escritura, la poesía, sino que también tuvo mucho que ver con la política. A mí me impresiona mucho su obra
y me deja pensando en los diversos caminos que uno explora como escritor o que uno explora, en mi caso, como poeta. No hay un solo camino. Entonces, si miramos, si miramos su poemario, primero están estos evangelios del hombre y del paisaje que están influenciados por la religión, que están influenciados por lo español, donde habla de sirenas, donde habla de doncellas, y uno diría, pero ve, ¿qué hace este hombre del Pacífico hablando de doncellas y de Sí, sirenas? Habla de la negra. choca un poco, ¿no? Habla, Choca un poco. sí, cierto, pero entonces, claro, yo creo que es una búsqueda, yo creo que también es una cosa de la época, de cómo uno se pone de manifiesto en lo que está sucediendo alrededor de uno para no desencajar, pero me impresiona también que explora otros caminos luego con Parábola de la Soledad, una cosa más con él mismo, y luego con Humano Litoral. Cuando ya llegamos a Humano Litoral, vemos al hombre de Guapi, vemos al hombre de Guapi Claro, que se fue a vivir a Cali. Sí, claro, pero él nunca abandona de todas maneras el mar, ¿no? Él es el poeta del mar y a pesar que cambia de espacios y también se ve marcada en su obra exactamente el momento por el que está pasando, pues no deja a un lado todo el tema y toda la metáfora que tiene que ver con haber crecido en el mar. Incluso me pareció que en algunas de las entrevistas hasta sus respuestas eran poesías al mar. Pero también, Dayana, ¿cómo ves que él trató el tema de la justicia social, el tema de la raza, del rescate de la cultura? ¿Tú qué ves en la obra de él? A mí, bueno, cuando uno lee Humano Litoral, yo siento a Elías al lado de Jorge Artel, poeta cartagenero. Lo siento como con la misma grandeza, en la misma búsqueda, hablando de tambores. Miren que el CIAS también, al igual que Candelario, hace introducción del habla popular, entonces se empieza a mirar el habla popular como una cosa distinta. No, el hombre de la región no es el hombre analfabeta. El hombre que está hablando así es un hombre que está hablando así por unas circunstancias sociales, por unas circunstancias lingüísticas, porque es que nosotros los negros nos trajeron desde África y nosotros hablábamos otras lenguas. Entonces también hubo esa ruptura en el tiempo y en la historia y en el espacio de un dialecto a otro. Entonces yo siento que él sí es este poeta del mar, este poeta del mar negro, como se le dicen, logra también hablar de lo negro, la crítica social, las problemáticas social, y como dice uno, y la saca del estadio. claro. Claro, y también es que no quiero devolverme un poco, pero en una de esas primeras dedicatorias de cantos populares de mi tierra, Candelario, eso también un poco plantea ese reto del lenguaje, diciendo, es mirando hacia nosotros mismos cómo vamos a evitar, digamos, seguir copiándonos y vamos a despegar un poco como a nivel como literario, ¿no? Que es, digamos, como que en el caso del CIAS, pues es un diálogo que se juxtapone porque el CIAS pues tiene su mirada puesta en el siglo del oro español. Yo diría que es un nostálgico en ese sentido, y eso no lo exime de alguna manera de trabajar una estética donde el mar está confluyendo con la geografía y con el diálogo con Occidente, y entonces empiezan sus evangelios diciendo en el principio fue el paisaje verde y azul como la tierra niña y como el mar infante, por entonces los hombres litorales que hoy pueblan estas comarcas promisorias no habían soñado para descubrirlas, y se va entrando, luego el mar sigue por el río, y luego el río sigue por el pez, luego el pez sigue por la gente que está alrededor y por las aldeas, la noche, es decir, como que va encontrando de alguna manera una manera de encontrar la geografía, no sé si a pesar o usando, digamos, como los códigos del siglo del oro español. Entonces ahí ya hay una mutación en la cual el poeta no está solamente, digamos, como siendo influenciado por una tendencia, ¿no? Que era una tendencia venida menos. Recordemos que también en esa época estaba León de Grave ya haciendo pues otras locuras de las cuales hablamos hace algunos conversatorios, ¿no? Pero digamos,
esta puesta en escena de estos dos escritores diferenciados por cada uno por su siglo, pues es un diálogo, ¿no? Candelario está yendo casi como que a su dialecto, y diciendo, hey, despeguémonos pues de Europa, tengamos nuestra propia voz, y el CIAS está reinterpretando los códigos del siglo del oro español para hacer de todas maneras, como un homenaje o como una nueva mirada pues de la geografía y de lo político, ¿no? Y así es como volvemos a Guapi. Pensaba una cosa, y es, bueno, por ahí estaba viendo un comentario de Candelario y su origen como momposino, sí, pero yo creo que uno también es de esos lugares donde está como su corazón, ¿no? Es decir, de alguna manera, pues todos nacimos en algún lugar, pero no todos estamos tan arraigados a ese lugar de origen, ¿no? Y ahí pues, vienen muchas discusiones que ya se dan, pues, no solo en la literatura, sino en el pop y muchos lados. No me quiero ir demasiado por las ramas. Pero también fíjate que tiene que ver un poco la educación y las oportunidades, ¿no? ¿Cuál ha sido el camino que recorre Candelario Beso casi un siglo atrás, con tanta dificultad, con tantos factores en contra, con tanto racismo? Recorrió un gran camino de lucha que lo llevó a un reconocimiento que ha ido ganando poco a poco, porque hay que decir que durante mucho tiempo, pues toda esta literatura estuvo más bien no en primer renglón. Y en cambio ahora que estamos un siglo adelante con el CIAS, pues entonces fue un poeta que tuvo muchísimas más posibilidades que de viajes, de estudios y de montones de reconocimientos. Es que es increíble, pero leyendo la historia de él, son párrafos y párrafos de reconocimientos de los que fue merecedor. Sin embargo, también tuvo que luchar en ese momento con racismo, con injusticia social, y yo no sé, también me llama mucho la atención tanto de Candelario Obeso como del CIAS, esas dedicatorias y esa preocupación como por rodearse de los más influyentes, como de ese circulito literario, que bueno, yo me voy a adelantar un poco, pero Dayana también está haciendo su carrera como poeta. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo la tuvieron ellos y cómo es actual? Yo veo un poco una línea transversal todavía. Ahorita cuando Ana hablaba, yo me quedaba pensando en que la lucha continúa, digamos. Yo siento que para los escritores negros, afrocolombianos, palenqueros, raizales de Colombia, Obeso inició un camino que se ha ido abriendo poco a poco, porque si bien, digamos, algo que leía sobre el CIAS, que ha tenido muchos reconocimientos, fue muy importante, pero todavía falta. Algo leía y era que todavía faltaba, y digamos que en un artículo la persona decía como que sentía que el CIAS había estado en una época y en una circunstancia donde en Colombia estaban aflorando muchísimos más otros poetas, y que era como si en cierta manera eso opacara un poco su obra. Entonces yo, bueno, como escritora naciente, como poeta naciente, yo siento que Colombia se tiene que tomar más en serio la poesía hecha y la literatura hecha desde las regiones, porque todavía, Ana, es una lucha para nosotros como autores afros acceder a las oportunidades. Ser publicado la mayoría de las veces tiene que ser a través de convocatorias de las instituciones, que está bien, está súper bien, pero qué bonito sería que las mismas editoriales se interesaran en los autores y en las autoras de las regiones sin que éstas tuvieran que participar simplemente en un proceso de convocatoria. Entonces yo siento que a nivel general se abrió un camino, que el CIA tuvo más oportunidades, que de pronto Aramaria, donde vamos a saltar, ha tenido un poquito más, pero un poquito, pero que Claro. Todavía la cosa no está del todo abierta hacia nosotros. Tremendo. Luchado. Pues bueno, quiero proponerles este segundo ejercicio musical. Entonces vamos a tener a Elías Martán Góngora, además con un poema que es una pausa, ¿no? Es una pausa que hace parte de una pausa que hace en sus Evangelios del Hombre y del Paisaje, que es la parábola de la soledad. Parábola, una palabra muy propia del Evangelio, además.
y vamos a musicalizarlo. Estamos pensando con qué musicalizar a este hombre que dialoga además un poco con lo occidental, con lo español, y por ahí gomoseando pensamos en hacerlo con un bambuco, porque nos dimos cuenta, o digamos, hay autores que apuntan a que el bambuco, que parece una música, digamos, como criolla de la colonia, fue en realidad como un invento afro y luego se fue popularizando como en los salones, digamos, como criollos. Más adelante, algunos músicos afro venezolanos, en este caso Lionel Velasco, iban a retomar esos ejercicios del bambuco y a darle un sonido que a mí me gusta más que el que conocemos. Así que vamos a ver este fragmento del Cías Martán Góngora con Lionel Velasco, y esto dice así. Parábola de la soledad. El Cías Martán Góngora. Ascender, caminar por la estrella de nuestra compañía, saber que cada río es una nube desterrada del cielo, llamar a nuestra voz para que acuda a la cita inaplazable del silencio, abrir el diccionario del aroma para leer este vocablo, alma, poseer la certeza de nuestra sombra, mientras palpita el rojo corazón de la lámpara, olvidar la mirada y el oído, olvidar la memoria. La soledad es ancha como la tierra, y como ella está llena de surcos y de árboles, pero es siempre ascensión hacia las cumbres íntimas donde el misterio duda, recuperarse un poco y perderse otro tanto, ponerle a la sonrisa alas de mariposa y devolver al tacto la virtud de palpar el sonido, no huir, permanecer. He allí la soledad. Esta fue la parábola de la soledad, y ahora vamos a dar otro pequeño salto, pero no en el espacio y en el tiempo, sino porque seguimos en Guapi, ¿verdad, Ayo? Seguimos en Guapi y lo vamos a hacer a través de una de las poetas vivas más importantes de la poesía afrocolombiana. Hablamos, pues, por supuesto, no podría ser de otra manera, de Mari Grueso Romero, una mujer además que hace parte, digamos, como de esas voces actuales que resisten contrahegemónicas, que además han retomado esa oralidad y la han vuelto a poner sobre el papel. Me encanta además la idea de estar cerrando el tema porque todos estos ciclos de conversación de los que estamos hablando, pues hacen, digamos, alusión a la oralidad y a la prosodia y a la música que hay en las palabras. Esa es la razón de todos estos conversatorios. Entonces, ver, digamos, grandes precursores como Candelario Beso, pero ver voces actuales como Mari Grueso Romero me emociona un montón. Creo que tú la conoces un poco mejor, Dayo, y pues, cuéntanos un poco sobre eso, porque creo que además han trabajado como juntas en cosas y todo. Sí, Cris, yo tuve la oportunidad de conocer a Mari, bueno, después de haberla leído y conocer su obra, conocerla personalmente hace unos años, y digamos que en este momento para mí es una maestra en el camino de la literatura, de la poesía, y también es una amiga. Me llama mucho la atención de Mari su voz. Mari tiene una voz muy poderosa, una voz que es estruendosa. Mari es poeta, es narradora, es declamadora, fue docente, y algo muy importante sobre Mari Grueso es que es una de las únicas mujeres afrocolombianas que escribe literatura infantil. Entonces no es solamente pionera en la poesía. Antes de Mari existieron otras grandes como Teresa Martínez de Varela y muchas otras en la misma época también, y luego digamos que la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, de la que hemos hablado un poco, que lanzó en 2010 el Ministerio de Cultura, y que para las comunidades negras es muy importante porque pone de manifiesto a muchos autores, aunque faltan muchos otros, digamos que logra recopilar a muchas de estas mujeres, y ahí está Mari Grueso con sus poemas que definitivamente hablan sobre el territorio, hablan sobre la negritud. Pero yo también quiero decir otras cosas de Mari, es que Mari es una poeta que también hace poesía erótica. Entonces, ojalá no pase lo mismo en cierta manera que con Candelario, que se le recuerda solamente por
por este poemario que es importante para nosotros, sino que también se conozca esa otra Mari que hace tantas otras cosas. Tremendo. Decías, por ejemplo, hablando de antologías, hay una antología que ustedes, los que están viendo, pueden descargar en la Biblioteca del Banco de la República, pues en la Luis Ángel Arango, en el catálogo digital, que es la antología de mujeres poetas afrocolombianas. Ahí yo tuve la primera oportunidad de leer a Mari Grueso, pero además de ver un montón de voces que seguramente no nos enseñan en la literatura canónica, pero que son un montón, es decir, Teresa Martínez, Elisa Posada, María Teresa Ramírez, Lucrecia Ana Teresa Panchano, Elfina Minaludes. Valencia. Hay un montón de voces y es como para deleitarse pues en ese tema, para seguir como profundizando, así que aprovechemos un rato, aprovechemos pues el confinamiento, es decir, es casi que una intersección, confinamiento, PDFs gratuitos maravillosos, pongámonos a leer, y ese es el tema. PDFs legales. Eso sí, PDFs legales, sí, ojo, ojo. Este, por ejemplo, Ojo. que es gratuito, sí, sí. Más en una librería, PDFs, abramos paréntesis, legales. Estaba viendo, digamos que aquí también hay un tema como biográfico y me causa mucha inquietud que nos cuentes un poco lo de la poesía erótica, porque según vi en algunos como reportajes, ella empieza a escribir en el 91 cuando muere como su esposo, o digamos como que tiene esa catarsis, escribe El mar y tú, ¿no? Y luego como que empieza a girar un poco más como hacia a poemas sobre la región, y ahí es que se hace conocida, y para mí digamos como que el tema de la literatura erótica en Mari Grueso Romero era un total desconocido. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos recomiendas de eso como para echar nosotros una leidita? Bueno, Mari tiene varios libros. Hay que buscar los libros que ella ha logrado publicar. Digamos que aquí quiero retomar lo que hablábamos ahora rato y es, digamos que pasa el tiempo y hay un poco más de ventajas, aunque falta mucho por hacer. Entonces, lo que yo recomiendo es buscar los libros de Mari. Eh, la literatura, cuando Mari es invitada a diversos escenarios, digamos que siempre está presente esa literatura del territorio, de la región, esa literatura que habla sobre la ancestralidad, sobre la africanía, y uno, Mari, pero ¿y los otros poemas que sabemos que hace Don, por qué no los declamas? Entonces como que a veces no le gusta mucho declamar los poemas eróticos que ha escrito, pero yo sí quisiera que conocieran a Mari en sus diferentes facetas. Literatura infantil, tiene cuentos como La cucarachita mandinga, hace poco sacó un cuento muy bello a través de OIM que se llama El pico más hermoso. Entonces yo creo que es tratar de acercarse a ella y entenderla desde lo que ha publicado, y por supuesto de los PDF gratuitos que han sacado a través de diferentes proyectos, donde también se puede encontrar lo que ha escrito Cris. Pero Buenísimo. a mí me gusta, disculpa, me gusta de Mari Grueso, y quisiera como que nos ayudaras un poco a conocer más también sobre cómo ella logra engranar su vida como poeta con la de maestra, porque nunca pierde sentido. Ella no es maestra entre semana y poeta por las noches y el fin de semana, sino ella todo el tiempo es poeta, es maestra, es promotora cultural. Incluso ella tiene un tema con las muñecas que me parece Ah, sí, hermosísimo. sí, Entonces, sí. es ella íntegra, es un personaje absolutamente que tiene unidas todas sus facetas. La muñeca negra es uno de los poemas más importantes también. En su cuento ella va con sus muñecas hechas a mano por toda Colombia, contando los cuentos. Mari principalmente fue maestra. Mari, claro, lo que decía Cris ahorita, perdió a su esposo. Digamos que al haber perdido a su esposo, eso fue una de las causas que promovió su poesía como una manera de sacar o poner en la página todo eso, ese dolor.
luego le da un vuelco y empieza a escribir sobre el territorio, sobre su negritud, sobre su ancestralidad y por supuesto nunca dejó de ser maestra. Entonces ella cuenta mucho que ella era maestra también de los niños y niñas y que una de las cosas que hacía era motivarlos, o sea, María es muy pedagógica y muy didáctica. Entonces, bueno, si tal cosa, entonces vas a salir en mi próximo cuento de yo no sé qué. Digamos que su docencia fue también inspiradora para que ella pudiera escribir estos cuentos y algo muy bonito y muy significativo que Mari cuenta es que, claro, al leerle a los niños cuentos y cuentos, no le leía cosas donde los niños se pudieran sentir representados, porque entonces siempre está el cuento de Caperucita, está el cuento de Blancanieves, está el cuento de Pinocho, están 1000 cuentos, pero ¿dónde encontramos una niña o un niño afro? Entonces, digamos que para ella eso era muy importante que sus estudiantes pudieran verse reflejados y esa fue una de las cosas que la motivó a poder escribir literatura infantil. Tremendo, 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 bellísimo. Y bueno, también es sabido, pues, no somos ni expertos ni mucho menos, pero es sabido, pues, de su conexión y su vocación como docente. Y me traje un poco como para este pequeño capítulo, a cerrarlo, un experimento en el que declamamos a Mari Grueso al son, pues, de unos beats. Realmente el ejercicio, como lo estamos viendo, nada nace de la nada. Simplemente cuando estábamos investigando, vimos además por mano de Dallito que habían varios colectivos haciendo hip hop con Candelario Obeso y no queríamos, por supuesto, repetirlo. Así que lo que hicimos fue básicamente traer un poco como de beats o un intento de beats declamando a Mari Grueso Romero y queremos que lo escuchen y lo vean y esto va de esta manera. Negra soy, Mari Grueso Romero. ¿Por qué me dicen morena si moreno no es color? Yo tengo una raza que es negra y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuento diciéndome de color, di que pa' endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa estoy, de mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia pa' contar, que rompiendo sus cadenas alcanzó la libertad. A sangre y fuego rompieron las cadenas de opresión y ese yugo esclavista que por siglos nos aplastó. La sangre en mi cuerpo se empieza a desbocar, se me sube a la cabeza y comienza a protestar. Yo soy negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Así que no disimulen llamándome de color, diciéndome morena, porque negra es que soy yo. Muy bien. Y de Guapi, finalmente, viajamos un poco hasta Raspadura, Chocó. 30 años atrás nace la poeta que nos está acompañando a cerrar este ciclo de conversaciones. Además, nace la última escritora de la que vamos a hablar en el ciclo de conversaciones, porque contigo cerramos, Dayo. Voy a hacer, digamos, como alguna infidencia, pues, y es que Dayana y yo nos conocimos en la maestría de escritura creativa. Ella pues llegó pues como a pulir sus versos, sus inquietudes estéticas. Yo me confundí porque y que iba a hacer una maestría en cocina creativa, pero un tema ahí con los nombres y aterricé ahí. Pero llevábamos como 2 años como leyéndonos, básicamente para los que los que todavía no lo saben, digamos, como en una maestría de escritura creativa es un taller grandísimo y continuo en el que todo el mundo se está leyendo con todo el mundo y está viendo su crecimiento estético, su crecimiento poético, se está cuestionando, ¿no? Digamos, con tal de generar obras sólidas. Y hacia el final del año pasado tuve la oportunidad de leer el poemario inédito de Dayana, que se llama Manchas en la piel, que tiene unos génesis muy bellos que nos recuerdan a esta tradición, pero de nuevo, como ocurre, digamos, como
en estas ocasiones en las que uno realmente aprecia, digamos, como el arte no es simplemente una reproducción de formas, sino que hay una mutación ahí, ¿no? Hay una entrada, una voz propia. Entonces, en este poemario hay génesis, pero hay también unos dolores muy personales ahí, Dayo. Y yo quería, aunque digamos como que conozco un poco la historia, quería saber de dónde nace este poemario, que nos cuentes un poco como del proceso del mismo. Bueno, Cris, gracias. Digamos, para los que no saben y escucharon la palabra raspadura, qué palabra tan rara, ¿no? Sí, Raspadura. pero es Raspadura es un bello. lugar que está ubicado en el departamento del Chocó. Allá nací yo en Raspadura. Mi mamá es negra y mi papá era paisa, entonces digamos que todos nosotros los hermanos somos una mezcla. Y para llegar al poemario quiero pasar rápidamente como por la vena. Eh, Hace poco me di cuenta, bueno, mi papá nos cantaba canciones y nos declamaba historias, y me di cuenta que mi abuelo, por parte de padre, como que le daban una palabrita y también tejía toda una historia. Mi mamá de pequeña nos cantaba. Bueno, digamos que eso es una cosa que viene ahí desde los ancestros. Y cuando yo llego a la maestría, pues la maestría para mí fue revolucionaria. Digamos que yo intenté primero hacer algo que era poesía amorosa, y luego, digamos, me pasó lo del CIA. También como que dije, bueno, voy a empezar a escribirle a mi territorio, lo de Mari, y empecé a hacer una poesía que es una poesía rimada, que contiene historias y que me gusta muchísimo hacerla, eh, y que también le gusta muchísimo a la gente porque esa es una manera de revivir la tradición oral, de revivir la oralidad y la historia de los pueblos. Cuando llego a la maestría y me enfrento a la tesis, fue para mí muy duro porque yo tenía como una idea de lo que quería hacer, pero para mí fue como un despertar de conciencia sobre la escritura, sobre qué es lo que quiero, qué realmente es lo que quiero decir y cómo puedo decirlo. Entonces en ese poemario hay poemas a los ancestros y a las ancestras, pero hay preguntas. No es solamente un poemario de añoranza a los ancestros y ancestros africanos, sino que ahí se tejen unas preguntas que yo tengo. Hay poemas a mi hermano fallecido Mario, a mi papá fallecido, a la relación con mi mamá. Llegar hasta ahí fue muy difícil, fue muy difícil porque pues estamos hablando también de temas que son personales, de temas que son muy dolorosos, y de otros temas a los que uno se enfrenta y que como la ancestralidad. Pero digamos que la compañía de Gloria, que fue mi tutora, fue para mí muy, muy importante, y que si tú miras, Cris, todos los poemas están atravesados por elementos del territorio. Yo puedo hablar del monte, yo puedo hablar de perros guagüeros, yo puedo hablar de la batea y te estoy hablando de la muerte de mi hermano. Yo puedo hablar de palabras que solo usamos en el territorio y te estoy hablando de la muerte de mi padre. Entonces, para mí fue tomar lo que yo soy, con lo que yo crecí, y cómo enfrentarlo con una manera distinta de poder escribir. Yo quería, Anita, ¿tienes una pregunta ahí? Sí, yo quiero saber porque Dayana es muy joven. Dayana, como hablábamos hace un rato, ser escritor en Colombia no es fácil, ser poeta menos. Y, y empezar a destacarse siendo tan joven en un camino que necesita tanta labor y tanta gestión. Quiero saber cómo ha sido tu experiencia como afrocolombiana. Como si Mari nos decía que ella no es morena, que ella es negra, que moreno no es su color, yo quiero saber tú cómo te sientes respecto a lo afro, a la literatura afro, a tus antepasados literarios, y cómo lo estás plasmando en tu obra, si tienes alguna intención además con estos textos. Bueno, digamos que plenamente me reconozco como una mujer negra, nacida en Colombia, con una herencia importantísima que es la herencia africana. Reconozco también el camino de todos mis ancestros y mis ancestras. Por eso precisamente también, y buscando el lugar de la mujer,
aquí hay unos poemas a la madre y hay unos poemas especialmente a las ancestras africanas, donde yo las llamo y quiero encontrarme con ella para que juntas podamos sanar ese dolor que tenemos. Ana, yo siento que mi vuelo está, no sé, está comenzando, pero que llegué aquí de una manera irresponsable y fue porque yo decidí hace unos años crear un blog que todavía conservo y empezar a publicar sin que nadie me editara siquiera una coma o un punto de lo que yo publicaba. Entonces decidí crear ese blog porque mi intención también ha sido no solo dar a conocer lo que yo escribo, sino aportar a que la literatura hecha por nuestros pueblos se conozca. Luego me voy a otra plataforma que es Facebook y creo una página y digamos que realmente es gracias a Facebook que logra empezarse a conocer más a Dayana y estos poemas rimados que ella hace y luego empiezan a abrirse oportunidades como en el Diplomado Pacífico de Escritura, como haberme ganado la residencia de creación literaria del Ministerio de Cultura, digamos, participar en proyectos bonitos como Pido la Palabra con OIM, y recorrer el Pacífico con autoras como Mari Grueso y Jenny de la Torre. Entonces, digamos que llegó un punto donde las puertas empezaron a abrirse, los caminos, hasta aterrizar en la maestría en escritura creativa, que también abrió otras puertas, como que yo pudiera hacer un relato erótico para la antología Cuerpos, 20 formas de habitar el mundo, como que pudiera ir a Roma, por ejemplo, con Colombia Joven. Entonces, digamos que todo ha sido ahí una cosa que decidí comenzar desde la irresponsabilidad y tirarme hacia el mundo con mis pensamientos, con mis poemas, hasta ya ir aterrizando en otros escenarios que han permitido que mi escritura se vaya encauzando. Y quiero decir una cosa aquí, que me siento muy aliviada cuando leo que todos los escritores han intentado varios caminos. Digamos que ninguno dijo como, bueno, yo me voy a ir por aquí, por allá. Yo digo, ahí estoy súper feliz. Escribo unos poemas rimados, escribo estos otros poemas de la tesis, me gustan los cuentos eróticos. Y es como, bueno, yo siento que yo sigo explorando, pero que aquí en este poemario hay una Dayana completamente distinta. Qué alegría. Pues bueno, yo creo que va a ser hora pues de escuchar algunos de esos poemas. Por supuesto, los hicimos como los hemos venido haciendo últimamente, con un poco de música. Estos son dos cortos experimentos sonoros a partir de Manchas en la piel. Cris. Poemas a Mario. Adiós. Intento sepultarte en esta tumba de 6 versos, aunque ya estés muerto. La socavan las tardes de pesca, las mañanas en bicicleta. Ni una tumba es una tumba, ni un adiós es solo un poema. La poeta. La familia sobre un ataúd. Yo sobre un poema. Al llegar a mí, hago corto el verso. La poeta, doliente eterna de pesares propios y ajenos. La poeta, profanadora de tumbas, tira los huesos buscando el verso. Estos fueron dos pequeños poemas que hacen parte, digamos, de, si lo puedo interpretar así, de los fragmentos más dolorosos de ese poemario, en los que yo soy amante, pues, del dolor. Me sentí muy como identificado, pues. Anita, ibas a preguntar algo, ¿verdad? No, iba a contar que con lo difícil que es ser publicado en literatura, en poesía, pues Dayana sí está publicada. Está el libro Cuerpos, que además está publicado por una editorial que hace una muy buena distribución y que la gente sí puede leerlas, puede llegar a ese libro, pues puede adquirirlo en cualquier librería. Entonces, es un poco el transcurso de los años, ¿no? De lo que hace que
Candelario Obeso hubiera tenido que luchar tanto, a que Dayana también ha luchado mucho, pero a través de las redes sociales, de autogestionarse, de lograr tanta visibilidad, pues ya está publicada. Entonces vamos Ya. viendo pequeños, pero algunos avances. Así es. Dayito, ¿y tienes planes con manchas en la piel? ¿Has pensado como trabajarlo más o ya lo estás como pensando como publicar? ¿Qué has pensado? Ábrenos tu corazón. Yo siento que definitivamente es un producto terminado, pues de aproximadamente son 30 páginas de poemas, y mi idea precisamente este año es tocar puertas para el poemario. Siento que vale mucho la pena y digamos que me llamó mucho la atención en la sustentación de la tesis cómo ese poemario logró conmover a la jurados, y creo que es una cosa que vale la pena ser leída. Para mí sería muy importante, así que mi intención completamente es poder este año empezar a tocar puertas para ese poemario y que pudiera ser incluso mi primera publicación solita. Bueno, qué alegría. Yo que lo he leído completo, de verdad te auguro pues como la mejor de las suertes con el tema. Y estamos muy orgullosos pues de haber contado contigo en este espacio y de este espacio que ya en estos breves minutos pues llega a su fin, Anita. Hemos cerrado la quinta charla. Es momento del adiós. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Dayana. Gracias por compartir con nosotros toda tu poesía con tanta generosidad. Y gracias, Cris, por haber trabajado con la librería de Ana este proyecto que culmina hoy con esta charla y que próximamente estará pues colgado en diferentes plataformas para que las personas puedan ver los videos y repetirlos y tomar nota, porque sí que vale la pena tener en cuenta cada uno de los aportes que hicieron los diferentes invitados de libros para escuchar y canciones para leer que hicimos con Lado Sur y con Cris Mosquera. Así que gracias a todos por acompañarnos y a quienes nos van a ver posteriormente. También esperamos que disfruten mucho de estas conversaciones. Gracias. Bueno, un abrazo para todos, muchísimas gracias. Seguimos trabajando siempre, siempre alrededor de un libro, de una canción, de una idea, de una conversación. Gracias a los chicos de Lado Sur que estuvieron por ahí trabajando también en algunos de los arreglos que hicimos alrededor de estas conferencias, y a la gente que estuvo conectada. Esperamos luego por ahí hacer más temporadas, ojalá con menos pantallas y más personas dentro de las librerías. Hay que ir a las librerías, volverán los eventos masivos, pero es importante rescatar, digamos, como esa intimidad de una librería. Así que bueno, un abrazo para ti, Anita, un abrazo para ti, Dayo, y feliz noche para todos, que estén todos muy bien, ¿vale? Chao. Luego, Chao. Chao.